Buenos días, espero que... Permítame un momento por el audio. Ahora sí, buenos días. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a seguir con lo que es la transformada de Laplace. No sé si alguien tenía alguna duda de lo que o del video de la vez pasada, de alguna de las propiedades y demás. Es bueno que pregunten y si no, igual vamos a ir practicando mientras hacemos algunos ejercicios el día de hoy y viendo algunas otras propiedades. Eh, no sé si hay alguna duda en particular que tengan de transformada Laplace. Bueno, entonces vamos a ver algunas propiedades. Siguiendo en la misma línea que veníamos desde antes. Vamos a ver lo que se llama Laplace de la integral. Que es la siguiente propiedad. Nos dice que la transformada de Laplace de la integral desde 0 hasta t de f de u es igual a la transformada de Laplace de la función que está dentro de la integral dividido entre s. ¿Sí? O también se puede escribir como f de s entre s. Esa es la primera. Hay otra que viene derivada de una de las que vimos la vez pasada, que es que la transformada de Laplace de f es igual a la transformada de Laplace de la derivada de f menos la función evaluada en 0 dividido en 3. Esa nada más la menciono. Pero vamos a hacer un ejemplo para entender eso de la transformada de la integral. Entonces, ejemplo 1. Muy bien. Nos dicen calcule la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de, 0, de e a la 3u coseno de 2u. Muy bien. Entonces vamos a ir aplicando cada una de esas propiedades que viene ahí. Entonces, solución. Noten que la transformada de la integral de 0 hasta t de e a la 3u coseno de 2u es lo mismo que, según esta propiedad que tenemos acá, ven que tenemos una integral de 0 a t y una función, tenemos una integral de 0 a t y una función. Entonces, eso es la transformada de Laplace. Bueno, aquí es importante tal vez mencionar el argumento, que es t, de la función que está dentro, vean que la función que está dentro de la integral es e a la 3t coseno de 2t, ¿verdad? Dividido en 13. Ok, esa es la propiedad esta que tenemos ahí arriba. Nada, de ahí en adelante tenemos que seguir con las otras propiedades que hemos estado viendo. Entonces noten que el 1 en 13 lo puedo poner al frente, ¿verdad? Y me queda la transformada de e a la 3t coseno de 2t. Cuando había un e a la 3t o un e a la at multiplicando una función, ¿qué aplicábamos? ¿Cuál propiedad? No sé si se acuerdan. Traslación. La propiedad de la traslación, exactamente. Entonces, nos queda 1 entre s y, aquí vamos a ponerlo entre paréntesis, trasladado en s menos 3, la transformada de la función ya sin la exponencial. ¿Y cuál era la transformada de coseno? Bueno, la transformada de coseno esto todavía lo voy a dejar entre paréntesis. Bueno, aquí tal vez vale la pena ponerlo así. La transformada de coseno era s sobre s a la 2 más, en este caso, 2 a la 2. Y si hacemos las traslaciones, vean que la traslación es solo a lo que está dentro del paréntesis, esto nos queda s menos 3 dividido entre s menos 3 a la 2 más 4. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Okay?
A veces hay otras aplicaciones para esta propiedad del integral, que es que vienen ecuaciones integro-diferenciales, creo que se llaman, o ecuaciones integrales, en donde vienen integrales, uno aplica la transformada de Laplace y, bueno, puede ahí hacer aplicar algunas de estas propiedades. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, por lo menos para este ejemplo. Muy bien, entonces voy a continuar. Vamos a ver otra propiedad. Ven que es como aplicar muchas fórmulas. Entonces, propiedad. La primera de estas propiedades es esta. Cuando tenemos ahora la transformada de Laplace de f de t dividido entre t, vean que en algún momento hicimos la transformada de t por f de t. Cuando estaba multiplicando, derivábamos. Menos 1 a la 1, derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de f. Esa era la propiedad que vimos la vez pasada. Pero ahora estamos dividiendo, entonces cuando se está dividiendo entre t, más bien se integra. Pero se va a integrar desde s hasta más infinito de la transformada de Laplace de f, pero esta es una función que depende de s. Voy a ponerle otra variable. Ya no s, sino u, de u. O lo que es lo mismo, la integral desde s hasta más infinito de f de s. Bueno, f de u en este caso de u. Muy bien. Como segunda propiedad es de como aplicar varias veces esa propiedad. La transformada de Laplace de f de t dividido entre t a la n es lo mismo que la integral de s a más infinito y luego volver a integrar, pero ahora s menos 1 hasta más infinito, puntos, 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 integral desde s1 hasta más infinito de la transformada de f de t evaluada en u de u, de s1 hasta dsn menos 1. O sea, se aplica varias veces. Y por último, 3, se tiene que la integral de 0 a más infinito de f de t de t es lo mismo que el límite de s cuando tiende a 0 de la transformada de f de t. Ok, vamos a ver un ejemplo. Permítame un momento que se me hizo. Ok, entonces, como ejemplo 2. Tenemos lo siguiente, hay que calcular, entonces calcule la transformada de Laplace de e a la t menos 1 dividido entre t. Bien. Entonces vean que esa división entre t estorba mucho, estorba un montón. O sea, no hay una fórmula directa para aplicarlo, de las que conocemos. Entonces vamos a aplicar la que acabamos de ver. Entonces la transformada de Laplace de e a la t menos 1 dividido entre t es igual, nos devolvemos acá. Cuando dividimos entre t vamos a calcular una integral impropia. Sería la integral impropia entonces, desde s hasta más infinito, de la transformada de Laplace de la función quitando el t que está dividiendo, evaluada en u de u. Muy bien. Vean que esa es exactamente la propiedad que tenemos ahí, la primera. Cuando tenemos divisiones entre t, nos queda la integral de la función que está dentro evaluada en u. Bueno, de la transformada de Laplace de la función que está dentro evaluada en u. Muy bien. Pues nada, hay que calcular esas transformadas. Nuestra variable va a ser u en vez de s, pero bueno. ¿Cuál era la transformada de Laplace de la exponencial? Era 1 sobre s menos a. Menos la transformada de Laplace de 1, que es 1 entre s. Y aquí hay que tener cuidado porque nuestra variable es u, ¿verdad? Entonces esto debemos evaluarlo en u antes de calcular cualquier tipo de integral.
Muy bien, esta es la integral desde S hasta más infinito de 1 entre U menos A menos 1 entre U. Y ahora la pregunta es ¿cómo calculo esa integral? Alguien que me diga mientras paso la integral a su definición. ¿Cómo calculo ese par de integrales? Alguien que me diga cuánto es el valor de esas integrales. Entonces vamos a preguntarle a alguien, dado que nadie quiere entrarle. Dice, ¿podría ir un poco más lento? Sí, claro. No tengo ningún problema. Ok. Entonces, voy a recapitular nada más. Un momento. Pasa lo siguiente. Entonces, estamos viendo nuevas propiedades para aplicar la transformada de Laplace. Entre esas nuevas propiedades, o entre las propiedades que hemos visto, por ejemplo, hemos visto unas que son la de traslación, hemos visto, la que acabamos de ver es una de una integral, la transformada de Laplace de una integral de 0 hasta t. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos una división entre t. Entonces, como ejemplo, tenemos esta. Nos piden calcular la transformada de Laplace de esa función que está por ahí, que es la exponencial e a la t menos 1 dividido entre t. Como está ese dividido entre t, entonces decimos, bueno, vamos a aplicar la propiedad que acabamos de ver. La propiedad que acabamos de ver acá es que transformamos esa función dividido entre t, digamos, la transformada de esa función a una integral impropia. Entonces, esto que está aquí, que sería esto, a la integral impropia desde S hasta más infinito de la transformada de la función que estaba aquí arriba, que es esta, ¿verdad? Evaluada en V de U. Muy bien. Luego de eso, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, calcular la transformada de lo que está ahí adentro. Y lo separamos. Recuerden que la transformada de Laplace separa sumas en sumas. Entonces, la transformada de E a la AT es 1 entre S menos A. Esas necesitamos aprendernosla. Ok, o ahí está la tabla que yo les había mandado. Y si pueden, imprímenla, escríbanla, lo que puedan. Y por otro lado, la transformada de Laplace de 1 es 1 entre S. ¿Ok? De ahí uno siempre pone la variable S, pero aquí vean que hay que evaluar en U. Entonces, por eso hacemos la evaluación en U y cambiamos todas las S por U. Muy bien. Y ya cuando hacemos eso, vean que lo único que nos quedó fue una integral impropia. Esas integrales las hacíamos en cálculo 2 y hasta en cálculo 1 también. ¿Ok? Como es una integral impropia, recuerden que la definición de la integral impropia es un límite. El límite cuando x tiende a más infinito y cambia el infinito por el x. Y ahora sí, tengo que calcular esa integral. Ahora mi pregunta es, ¿cómo calculo esa integral? ¿Cuál es el valor de eso que está ahí? Son dos logaritmos, ¿no? Ujú. X tiende a infinito, logaritmo natural de u menos a, menos el logaritmo natural de u. Y esto, como es una integral definida, ¿verdad? Bueno, voy a ponerlo con otro color, tengo que evaluar u en x y u en s. Y bueno, hacemos la evaluación. Esto es el límite de x cuando tiende a infinito del logaritmo natural de x menos a menos el logaritmo natural de x menos, con ese menos me quedaría logaritmo natural de s menos a y más logaritmo natural de s. ¿Sí? Ahora sí, pregunta. ¿Cuánto da ese límite? Si evaluamos, ¿cuánto daría? Así como está. Por aquí te voy a recordar la función logaritmo, ¿verdad? El logaritmo es así.
que igual logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuánto da esa evaluación? ¿Da directo? ¿Nos da un resultado? ¿No nos da nada? ¿Queda una forma indeterminada? ¿Cuál sería? ¿Hay infinito menos infinito? Exactamente. Cuando le evaluamos logaritmo en infinito, me da más infinito. Aquí queda más infinito, menos infinito. Tenemos problemas, ¿verdad? Y esto es una constante. Eso sería irrelevante. Vean que el límite depende de x. Ok. Entonces tenemos problemas. Pero ¿cómo podemos solucionar ese problema para intentar calcular el límite? ¿Qué tipo de manipulación algebraica podemos hacer? Eso era lo de Euler a la logaritmo natural. Bueno, sí. Más o menos. Tal vez no tanto así. Generalmente uno aplicaba lo de e a la logaritmo natural cuando tenía la forma 1 al infinito o 0 a la 0. En más infinito menos infinito, más bien uno intentaba hacer algún tipo de manipulación algebraica, digamos, de sumas, restas o propiedades de otras cosas, etc. Entonces, como no es 1 al infinito o 0 a la 0, no vamos a entrarle por ese lado. Ok, pero entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Se puede usar L'Hopital? No, L'Hopital solo se podía usar cuando teníamos infinito entre infinito, ya sea más o menos. Y en este caso tenemos más infinito o menos infinito. Entonces tampoco podemos invocar a nuestro buen amigo L'Hopital. Tal vez con los Entonces, logaritmos, perdón, podemos usarlos como cocientes, ¿será? Adentro del logaritmo. Vamos a intentar eso. Entonces tenemos el límite, perdón, el logaritmo natural y vamos a unir las cosas, ¿verdad? Tal vez separadas no se ven tan bonitas, pero unidas sí. Esto que es una constante, podría dejarlo así, pero voy a unirlo también. ¿Está bien? Entonces sería más logaritmo natural de s dividido entre s menos a. Aquí. Ven que es una resta, entonces paso a cocientes. Muy bien, ahora sí. Pregunta, ¿cuánto da este límite? ¿Y por qué? Lo de adentro, pues da infinito sobre infinito, ¿verdad? Pero ahí sí podríamos utilizar L'Hopital en la parte de adentro porque uno puede intercambiar el límite con el logaritmo, porque el logaritmo es una función continua. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando uno tenía, aquí una nota, el límite de x cuando tiende a infinito de cierto polinomio más otro polinomio que también tenía el mismo grado? ¿Cuál era el resultado de ese límite? 1. No, sería a sobre b, o sea, los coeficientes de mayor valor, que en este caso sí sería entonces ya evaluando, sería el logaritmo natural de 1 sobre 1, ¿verdad? Más, y lo de la derecha es una constante, entonces queda logaritmo natural de s entre s menos a. Logaritmo de 1 es 0, entonces quedaría de esta forma. Ok, pero entonces recuerden que cuando uno tiene un polinomio sobre un polinomio y x tiende a más infinito, lo que sobreviven son los coeficientes principales. Entonces es una forma rápida de justificar eso. Ok. Y en ese caso los coeficientes principales son 1 y 1, ¿verdad? Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Por eso queda 1 ahí. Muy bien. En general, Laplace no es demasiado complicado, entre comillas, digamos. Tiene sus bemoles, pero es muy formulero. ¿Cuál es el problema? Los cálculos de que están ahí en el medio, ¿verdad? Y en este caso, vean que hay que recordar, pues, medio cálculo 1. Entonces, hay que recordar las funciones y hay que justificar pues, todos los pasos así como lo estamos haciendo. Entonces, buena idea práctica. Por ahí, yo les había comentado de un libro que era el de... creo que les había compartido por ahí, el libro de ecuaciones diferenciales para ciencias de la vida. En el capítulo 8 está lo de la transformada de Laplace, pueden buscarlo.
Y viene un repaso muy bueno y muy grande de cómo calcular algunos límites que aparecen mucho en este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces les recomiendo que le den una repasada a ese capítulo 8 que está ahí. Está muy bueno y trae muchísimos ejemplos de la transformada de Laplace ya resueltos. Pero bueno, en pocas palabras, ya pudimos calcular entonces la transformada de esa función. Entonces vean que pasamos de una transformada a una integral impropia. Empezamos ahí a hacer los calculitos y ya llegamos a un límite que pudimos calcular. ¿Okay? No sé si hay alguna duda hasta ahí. Y no sé si vamos ahora a un mejor ritmo, Viviana. Este era el ejemplo 2. Voy a pasar a otro ejemplo. Ok. Bueno, no sé, no me dijo nada bien. Espero que la cosa vaya mejor. Y si no, pues ahí me manda un mensaje por el chat y me indica cómo va la cosa. Voy a hacerles una pregunta con truco. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la integral de, yo qué sé, voy a poner ahí 0. Bueno, no, voy a poner, no sé, de 3 a 5 de e a la t cuadrado de t. Muy bien. Aunque hemos visto propiedades de la integral con la transformada de Laplace, lo que dijimos es, bueno, cuando tengo la integral de 0 a t y t es una variable, ¿verdad? Pero aquí noten que lo que tengo son números. Entonces, ¿cómo se define una integral definida? Cuando tengo una integral desde a hasta b de f de t, ¿eso es igual a quién? ¿O es qué? ¿Cómo les definieron a ustedes una integral definida? ¿Qué era? Cuando vieron este tipo de integrales, ¿qué cosas vieron en cálculo? Cálculo 1, ¿de qué les hablaban? El teorema fundamental del cálculo. Sí, pero algo más geométrico, El área bajo la curva. el área debajo de la curva. Exactamente. Usted tenía aquí A, aquí tenía B, tenía la curva, ¿verdad? Una curvilla que pasaba por ahí. Y usted decía, bueno, esa integral es el área debajo de una curva. Quiere decir que es un número, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para calcular la transformada de Laplace de esa integral que está ahí arriba? ¿Qué sería? Acabamos de decir que es un área, ¿verdad? Y un área es un número. ¿Qué hace Laplace con los números? Con las constantes. ¿Qué pasa si tengo la transformada de Laplace de 7t? ¿Cómo calculo eso? Vamos a preguntar. Jimena Muñoz. ¿Cómo calculo la transformada de Laplace de esta función? Con la definición. Bueno, más bien usemos las propiedades. Sí se puede con la definición, eso tiene razón, pero usando las propiedades, la linealidad y etcétera. ¿Qué pasaba con las... Con el cambio de escala. Todavía, bueno, sí, podría ser, pero todavía más fácil. Recuerde que la transformada de Laplace saca constante.
Y ahí lo único que uno necesita saber es la transformada de Laplace de t, que sería 1 entre s, ¿verdad? Ahora sí, esto es una constante. ¿Y las constantes entonces qué puedo hacer con ellas? Sacarlas. ¿Qué pasa si saco de ahí esa constante? ¿Qué queda dentro de la transformada? Ven que eso es una constante. Es una integral definida, pero las integrales definidas son constantes. Ahora la pregunta es, ¿qué queda ahí adentro? Don Javier Alfaro. Bueno, o Alonso, creo que iba a opinar. 1. 1, ¿verdad? Y la transformada de Laplace de 1 es 1 en 13. Entonces queda la integral de 3 a 5 de a la t cuadrada de t dividido en 13. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con la propiedad de la integral en realidad. Es simple y sencillamente que esa es una integral y esa integral es una constante. Entonces, uno la puede sacar de la transformada. ¿Sí? Y Profe, es porque entonces siempre que nos lo den definido, mejor sacarlo y ponerla en 1 para quitarlo de una vez. sí, si no está multiplicado por algo más, ¿verdad? Pero sí, recuerden que hay diferencias entre definir una función como una integral, por ejemplo, de 1 hasta t, de 1 entre x de x. Esta es una función. Ok, ahí tiene el t. Y yo podría evaluar. Entonces, la integral de 1 hasta 2 de 1 entre t, de 1 entre x de x. Esto es un número. Esto es una función. Entonces, de que saber cómo determinarlos. Esta era una forma muy bonita de definir el logaritmo natural. Uno dice que el logaritmo natural de x es esta integral. Esto es lo que uno define como logaritmo natural de t. Bueno, de t. Y es bastante bonito porque uno entiende que es un logaritmo sin verlo como la inversa de una función. Vean que la función 1 entre t tiene esta forma. Esto es y igual a 1 entre x. Si aquí está 1 y evalúa usted en 2, entonces el logaritmo natural de 2 es el valor de esa área. Eso es esto, que es logaritmo natural de 2. Una forma bonita de definir un logaritmo. Pero bueno, también es para que sepan que uno puede definir funciones como integrales y demás. Eso en teoría uno lo vio en cálculo 1. Pero bueno, nada más quería mencionarlo. Muy bien, voy a hacer otro ejemplo. No sé si hay alguna duda hasta ahí o quieren que repita la explicación, etcétera. Los escucho. Y si no, pues entonces vamos a irnos a otro ejemplo. Ejemplo número 4. Pueden interrumpir la clase en cualquier momento, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con respecto a eso. Y nos piden que calcule la transformada inversa, perdón, la transformada de Laplace de t a la menos 1 por el seno de wt. Bueno, de omega t. Muy bien. Yo les había dicho que cuando se multiplicaba por t se derivaba y cuando se dividía se integra técnicamente, digamos, a grosso modo. La cosa es que aquí, ¿verdad? Aunque está multiplicando ese t en realidad lo que está es dividiendo, ¿verdad? O sea, t a la menos 1 seno de omega t es lo mismo que la transformada de Laplace de seno de omega t entre t, cuyas por las leyes de potencias. Y ahora sí aplicamos la propiedad. La propiedad lo que nos decía era, bueno, esta es la integral impropia desde s hasta más infinito de la transformada de Laplace de la función ya quitando el 1 entre t evaluado en u de u. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Bueno, nos toca ver qué pasa con esta expresión. Pero esa expresión es conocida, porque la transformada de Laplace de seno la conocemos. Esas están las hojitas que les mandé. La transformada de Laplace de seno es la constante
dividido entre S cuadrado más la constante al cuadrado. Pero, ojo, ¿verdad? Estoy evaluando en U. Entonces voy a cambiar los S por U. Que si no, no tiene sentido la integral. Esto es la integral desde S hasta más infinito de omega entre U cuadrado más omega cuadrado de U. Ese omega lo puedo sacar, el que está arriba es una simple y llana constante. Y ahora la pregunta importante es, ¿cómo calculo esa integral? Entonces, ¿cuál es el valor de la integral de 1 sobre x cuadrado más a cuadrado? Esa es directa. ¿Es la integral de quién? No estoy muy seguro, pero no era arco tangente o algo así. Correcto. Era 1 sobre a arctan de x entre a. Más una constante. En este caso, bueno, tenemos u, pero es lo mismo. No voy a pasar la integral impropia al límite. Aquí voy a omitir la formalidad porque el límite es bastante fácil de calcular. No hay que hacer ninguna manipulación algebraica. A diferencia de en el ejemplo anterior, voy a volverme un momento. Aquí, aunque yo calcule la integral, no es evidente cuál es el límite de esto cuando x tiende a infinito, porque da una forma indeterminada. Pero en este otro límite, van a ver que sí es muy directo, porque según lo que acabamos de ver, esto es, o según lo que acabo de decir, esto es exactamente omega por 1 entre omega del arco tangente de, bueno, en realidad se puede dejar el omega ahí adentro, pero no importa. U dividido entre omega. Eso lo tenemos que evaluar desde S hasta más infinito. Y esa evaluación sí está llevadera. ¿Okay? No es una forma indeterminada. Ese de omega uno lo podría sacar y se lo puede volar ahí. No hay ningún problema. Ahí no hay traslaciones ni nada por el estilo. Y ahora la pregunta importante. ¿Cuánto da arco tangente en infinito? Arcotangente es de las funciones más bellas que hay. Tiene unas curvas impresionantes. Por aquí está pi medios y por aquí menos pi medios. Y la función arcotangente es así. ¿Cuánto da arcotangente en infinito? Medios. Pi medios. Entonces en infinito da pi medios menos eso evaluado en S. Arctan de S entre omega. Y ahí termina. Entonces, bueno, entre las moralejas que tenemos es, bueno, recordar todas las integrales de cálculo 1. ¿Ok? Porque aparecen por todos lados y los límites. Recalco, aquí lo hice de una forma un poco más informal. ¿Ok? Porque el límite era fácil de calcular. Eso se puede hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aprovechen para preguntar todo lo de cálculo 1 que no recuerden. Para eso está la clase, entonces en realidad nada me precisa. Bueno, no hay preguntas, entonces continúo. Muy bien, así como hay propiedades para la transformada de Laplace, hay propiedades para la inversa. En el video anterior se vieron algunas propiedades de la inversa, entonces, propiedades. Pero ahora de la inversa. Muy bien, tenemos lo siguiente. Entonces, si le llamo, bueno, esto ya lo hemos visto, si la transformada de Laplace de t, yo le llamo f mayúscula de s, entonces, tengo
Primero, que la transformada inversa de f de s dividido entre s es la integral desde 0 hasta t de la transformada inversa de la función, bueno, de la transformada que tenía por ahí, evaluada en u de u. O lo que es lo mismo, vean que si le aplico la inversa a esta cosa, me da f. Es la integral de 0 a t de f de t. Bueno, aquí es un abuso del lenguaje demasiado. Aquí debería decir u de u. ¿Okay? Se puede aplicar varias veces. Si tengo f de s dividido entre s a la n, entonces esto es la integral de 0 a t y sigo ahí bajando el grado cada vez más. Bueno, el valor, digamos. Y la integral de 0 a t. Lo único que estamos haciendo es aplicando muchas veces la fórmula anterior. La transformada inversa de f de s de s, de f de s evaluado en u de u. Solo que aquí es de u, dt1, dt2, hasta dt sub n-1. Y la tercera propiedad es más bien, si tengo la transformada inversa de la integral impropia de s a más infinito, de f de u, y según lo que vimos antes, esto tiene que ser la transformada inversa de la transformada de Laplace de eso que está ahí, dividido entre t, o sea, f de t entre t. Por ahora están muy en el aire, pero vamos a intentar aplicar estas propiedades en un ejemplo. ¿Okay? Y puede que el siguiente ejemplo se pueda hacer por medio de otro método, por ejemplo, utilizando fracciones parciales o cosas por el estilo, pero no siempre se puede. Y el método de lo que sigue, perdón, no sé qué es eso. Y el método de lo que sigue es lo importante. Entonces voy a ver un ejemplo en donde vamos a ir aplicando estas propiedades que tenemos por acá. Ok. Veamos, el ejemplo es el 5. Y voy a hacerlo por acá. Que voy a intentar aplicar estas propiedades de la integral y la inversa y todo ese rollo. A ver qué pasa. Y dice lo siguiente, calcule la transformada inversa de la función s sobre s menos 6 a la 4. Podríamos ver si sirven las fracciones parciales, ¿okay? Pero voy a hacerlo de otra manera. ¿Okay? Y generalmente sucede cuando aquí hay unos exponentes como grandes o cosas por el estilo. Y hay en otros ejercicios en donde también se puede aplicar este tipo de técnica. Entonces hay que tenerle un poquillo de cuidado. ¿Okay? Pongan atención porque al principio se vuelve un poco enredado y no es nada evidente. O sea, no es como que a uno se le vaya a ocurrir hacer eso en medio examen si nunca lo ha visto. Muy bien, entonces yo le voy a llamar, voy a ponerle un nombre a esa transformada. Yo sé, aquí solución. Yo sé que lo que yo ando buscando cuando aplico la transformada inversa de Laplace es una función que depende de t. Entonces, le pongo nombre como f. Okay. Voy a intentar ahora, bueno, voy a aplicar a ambos lados la transformada de Laplace. Transformada de la inversa. Esto lo cancelo. Y entonces tengo que la transformada de Laplace de f es esto. Muy bien. Parece que voy hacia atrás. Quiero encontrar f y más bien estoy metiéndole cosas a f, la transformada y demás. ¿Ok? Muy bien. Pero podríamos intentar, vamos a intentar integrar y luego como aplicar alguna propiedad ahí de la inversa.
Y tenemos lo siguiente. Por ahora nada más, digamos que se me ocurre, bueno, agarrar esto. Y esa parte de la derecha, yo digo, eso se ve fácil de integrar. Tal vez lo puedo integrar. Ok, entonces lo agarro aquí y digo, bueno, voy a intentar calcular la integral de S entre S menos 6 a la 4 de S. Todo bien, eso se hace por una sustitución. De U es de S. U más 6 es igual a S. Entonces, esta es la integral de U más 6 dividido entre U a la 4. Sí. Ya casi vamos a ver para qué estoy haciendo todo este enredo. ¿Está bien? De ahí separo esas integrales, 1 entre U a la 3 más 6 entre U a la 4. Eso me da 1 sobre, menos 1 sobre 2 U a la 2. Y esto menos 6 entre 3 U a la 3. Simplificando y cambiando algunas cosas, esto es menos 1 entre 2 por S menos 6, cambiando la variable a la 2, menos 3 dividido entre S menos 6 a la 3. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿para qué está haciendo este maje todo esto, verdad? Ok, ya vamos a ver. La cosa es que yo no me voy a agarrar con esta expresión, sino que me voy a agarrar con su integral. Entonces voy a integrar a ambos lados. ¿Ok? Y entonces voy a agarrar esa expresión que tenía arriba. Esto voy a poner flechitas. Y esa sería entonces, voy a calcular la integral desde S hasta más infinito de la transformada de Laplace de F de U. Como estoy integrando y estoy poniendo entre los límites de integración S, entonces nada más le cambio el nombre a estos bichitos. Esto sería, no sé, X entre X menos 6 a la 4. O bueno, también se puede poner de esta forma. S entre S menos 6 a la 4 evaluada en U, de U. Y yo calculé esa integral, que esa integral me dio este resultado. Entonces voy a cambiarlo. Entonces, vean que ahí está, parece que estamos estropeando las cosas en vez de mejorarlas, pero van a ver que no es tan terrible. Y la parte de la derecha ya integrado nos dio menos 1 sobre 2S menos 6. Bueno, como aquí es U, debería ser U menos 6 al cuadrado menos 3 dividido entre U menos 6 a la 3. Como es una integral definida, entonces esto lo debo evaluar desde S hasta más infinito. Como les digo, por ahora es como mucho enredo, ¿verdad? Pero a veces uno se topa con ejercicios que requieren este tipo de argumentos. Aquí la transformada de Laplace de F. Cuando tiende a más infinito, esto se va para 0 y esto se va para 0, ¿verdad? Entonces me queda 0 menos. Eso evaluado en S, entonces me queda, como los dos son negativos, me queda más. Más, ese 0 lo voy a borrar. 1 entre 2, S menos 6 a la 2, más 3 entre S menos 6 al cubo. Ok, ¿para qué hice tanto drama? Voy a intentar devolverme, por así decirlo, y usar esta propiedad. Vean que cuando yo tenía voy a poner aquí una nota, la transformada de f de t entre t era igual a esa integral que está ahí. Desde S hasta más infinito, transformada de f.
evaluado en U de U. Ok. Ven que si yo aplico a la inversa a ambos lados, me queda que f de t, o sea, la propiedad que tenemos allá arriba es la transformada inversa de esta cosa. Bueno, en la integral esta. ¿Para qué sirve eso? Bueno, vamos a aplicar la transformada inversa a ambos lados. Entonces, si aplico la transformada inversa de esta expresión, eso es lo mismo que la transformada inversa de la parte de la derecha, que está bastante llevadera. Ok, la parte de la izquierda, según lo que tenemos aquí arriba, es exactamente f de t entre t, ¿verdad? Entonces, vean que acabo de despejar f, técnicamente. Esto es f de t dividido entre t, según la propiedad. Igual a, vean que aquí todos los s se les está restando un 6, quiere decir que hay una traslación de e de 6t. Y si hago la traslación, ahora la inversa me va a quedar cambiando los s menos 6 por s. O s lo cambio por s más 6 y se cancelan. Me queda 1 entre 2, s cuadrado, más 3 entre s al cubo. Y lo bueno es que esas sí son fáciles de calcular. F de t entre t es lo mismo que a la 6t. La transformada inversa de 1/2 sobre s cuadrado, bueno, la transformada de 1 entre s, inversa de 1 entre s cuadrado era t. Entonces esto quedaría t por 1/2, entonces queda t medios, más, y la transformada de Laplace de t cuadrado era esto exactamente que tenemos aquí, la de t a la 3, perdón. Déjenme ver si no lo estoy echando a perder. Esta es la de t cuadrado, más bien. Para ver que no lo eche a perder. Nada más creo que aquí me equivoqué en la simplificación. Porque, perdón, 6 dividido entre 3 es 2. ¿Verdad? Solo por si acaso. Aquí está 2 y aquí está 2. Entonces aquí es 2. Aquí es 2 y esto es exactamente t cuadrado. Aplicando la inversa. Paso a multiplicar el t. Y me queda t e a la menos, bueno, perdón, e a la 6t de t medios más t cuadrado. Y ya vea que despejamos o encontramos lo que queríamos, que era la transformada inversa, voy a recapitular, de esto que está aquí. Eso es cierta función de t que ya acabamos de encontrar. No es fácil, digamos, esto a uno no se le ocurre generalmente en un examen. Hay algunos, es bueno ver este ejemplo y irse a la práctica para ver más o menos cuáles van por esa línea. Creo que generalmente cuando hay logaritmos o cosas por así, a veces hay que aplicarlo, o hay que derivar o cosas por el estilo. Okay. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Aquí, solo por si acaso, entonces, digamos, en esta parte, de aquí a aquí, estoy aplicando lo siguiente, la transformada inversa de f de s menos a es igual a e a la at por la transformada inversa de f de s. Okay. Solo por si acaso. Esta es una de las propiedades. Muy bien, aunque uno tenga las propiedades en el examen en la mano, uno necesita practicar. Si uno no practica, pues puede verlo muy, muy de cuadritos después. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a ver una última propiedad el día de hoy.
que es la siguiente. Propiedad. Y es para funciones periódicas. Entonces, periódicas. Y dice lo siguiente. Si f de t tiene periodo t, es decir, que si tengo la función, se repite cada t. ¿Verdad? Entonces, la transformada de f de t es lo mismo que 1 sobre 1 menos e a la menos st por la integral de 0 a t mayúscula, aquí perdón, aquí era t mayúscula, de e a la menos st por f de t dt. O sea, es una formulita. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Está bien? Hay varios tipos de ejemplo para esta función. Vamos a ver por cuál ejemplo íbamos. El 6. Ejemplo número 6. Ok. Dice lo siguiente. Sea f una función periódica tal que f de t es igual a e a la 3t para todo t en el intervalo, creo que queda como n pi, n más 1 pi. Ok. Con n en los números naturales. Ok. Bueno, ¿cómo se come eso, verdad? Y vean que el periodo t es exactamente pi. La diferencia de este intervalo es pi. O sea, es una función periódica. Voy a hacer un dibujo porque generalmente a uno le dan dibujos de esas cosas. Entonces, tenemos aquí esto. Dice que es e a la 3t. E a la 3t, vamos, si empezamos desde 0, que es de donde empieza, ven que en el intervalo 0, pi, esa función va así. Aquí cerrado, aquí abierto. Luego de pi a 2pi, ¿verdad? Y ya empieza aquí y vean que se va repitiendo. Bueno, sí, está... Tal vez mi forma de escribirlo no fue la correcta aquí, pero bueno, voy a hacer el dibujo y se va a dar a entender mejor. Ok. Y luego, o sea, en realidad se va repitiendo cada... O sea, la función es e a la 3t en 0, pi para todos los intervalos. Eso es a lo que me refiero. Aquí lo escribí mal, digamos. Si uno lo lee, no lo entiende tan bien. Yo casi lo escribo mejor. Aquí iríamos desde aquí hasta 0 y ahí va. Hasta 0 no, perdón. Hasta 3pi. Y se sigue repitiendo. O sea, es una función periódica. Eso es a lo que me refiero. Entonces puedo reescribir esta parte para que se lea un poco mejor. Entonces tal que f de t es igual a e a la 3t en 0, pi. Pero se repite repitiéndose en cada intervalo. De la forma n pi, n más 1 pi. Y t el periodo es pi. ¿Okay? A veces no le dan a uno el criterio de la función. Por ejemplo, yo les pude haber dicho que la función es algo así.
y se repite, y se repite, y se repite, y se repite así, ¿verdad? Entonces uno tiene que encontrar esta función. De esa función al final de cuentas son dos rectas. Uno lo puede encontrar con 2 puntos. O les podría decir que la función es, por ejemplo, seno de t en valor absoluto. Vean que seno de t en valor absoluto, o el valor absoluto de seno, perdón, es lo siguiente. Si seno es esta función, el valor absoluto todo lo tira para arriba. Entonces, o sea, vuelve todo positivo. Entonces sería esto, 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 esto y esto. O sea, es una cosa así. Es periódica y se repite cada cierto tiempo. Entonces uno podría averiguar el valor de t y de ahí nada más calcula las cosas para este pedacito. Okay. Ahí van a ver, se van a topar con más ejemplos y ejercicios en la lista. Pero bueno, voy a hacer este que acabo de mencionar. No sé si hasta aquí vamos bien. Pocas palabras, nos definen una función, nos dicen que es periódica, nos dicen, a veces no nos dicen el periodo, pero nos dicen en qué intervalo está, entonces uno de ahí lo puede deducir. Y ahora hay que aplicar la fórmula. Y queremos calcular la transformada de Laplace de esa función. Entonces dice calcule, voy a poner por acá, calcule la transformada de Laplace de f. Y uno dice, ah, bueno, pero es que f es periódica, ¿verdad? Entonces la transformada de Laplace de f es igual a 1 sobre 1 menos e a la st menos st, pero recuerden que aquí el t era pi, okay, el t mayúscula, y la integral va de 0 a t mayúscula, pero el t mayúscula era pi, de e a la menos st por la función, y en este caso por el criterio de la función, que es e a la 3t. Y listo. Empezamos a integrar. Okay, vean que entonces teníamos el criterio, lo cambiamos acá, y aquí vamos poniendo el valor de t que sea el periodo. Muy bien, lo ponemos ahí y ahora integramos. Esto es 1 sobre 1 menos c a la menos s pi. La integral, me quedaría la integral de 0 a pi de e a la menos s menos 3t. Esa integral es fácil de calcular, vean que solo depende de s. Muy bien, entonces esto es 1 sobre, voy a ponerlo aquí abajito. Eso es 1 sobre 1 menos e a la menos s pi. Y esa integral me dio e a la menos s menos 3t. Y esto lo tengo que evaluar entre 0 y pi. Muy bien, aquí me queda 1 entre 1 menos e a la menos s pi por, si evalúo, bueno, y me hizo falta, ¿verdad? Estoy integrando, entonces me queda menos s menos 3. Estoy integrando, ¿verdad? Muy bien, entonces me quedaría en pi e a la menos s menos 3 pi dividido entre menos s menos 3. Eso se evalúa en pi, perdón. Menos eso evaluado en 0, y a la 0 es 1, entonces me queda s menos 3, de esta forma. Y ya ahí terminaría el ejercicio. Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Para ver si clarificamos un poquito esto, voy a ayudarles con un ejemplo. Y dice, calcule la transformada de Laplace de f de t. Bueno, ¿cuál es la transformada de Laplace de seno de t en valor absoluto? Ok, pero entonces analicemos la función seno. Voy a poner por aquí seno de t
seno de t. La gráfica, como dije antes, es así. Ahí se la pasa jugando entre 0 y 1. Pero la gráfica de seno de t en valor absoluto es lo mismo que bueno, y debería decir que es para t mayor que 0. Y bueno, la función seno era, voy subiendo, bajo, y como es el valor absoluto, queda así. Y ahí va. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, ¿en dónde es que se hace 0 seno? Primer valor donde se hace 0. Cero. Bueno, el primer valor donde se hace 0 es en 0. ¿Y el segundo? Pi. ¿Dónde Y se hace 0? medios. No. Pi. Sí. Recordemos sí, en pi, el círculo trigonométrico, ¿verdad? Está en 0, aquí es 1 seno, y aquí es 0, bueno, es la coordenada. Punto 0, 0, punto 0, 1, punto 1, menos 1, 0, y aquí está el punto 0, menos 1. Entonces, seno se hace 0 en pi, entonces por aquí está pi. Y vean que se sigue repitiendo. 2pi, 3pi, 4pi. Quiere decir, entonces uno puede concluir, entonces, por lo tanto, esa es la justificación de que es periódica, ¿verdad? Como f de t igual a seno de t es periódica con periodo t igual pi, tenemos que la transformada de Laplace de la función f es 1 sobre 1 menos e a la menos s pi, la integral de 0 a pi de e a la menos st por la función, ¿verdad? La función en este caso es el valor absoluto de seno de t. Entre 0 y pi, seno de t es positivo o es negativo. Pregunta. Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces puedo quitar ese valor absoluto. E a la menos st por seno de t. Pues, valor absoluto de seno de t es igual a seno de t entre 0 y pi. Muy bien. Tarea. Calcular esa integral. Ok, pero bueno, el chiste de la fórmula ahí está. Esa integral es cíclica. Yo les había pasado un documento en donde les decía la forma explícita de esa integral. Pueden usarla. Pero bueno, quería darles un ejemplo ahí de que una función en donde a uno no le dan el gráfico, sino que uno tiene que pues, sacar el gráfico para justificar que es periódica, decir cuál es el periodo y demás. ¿Sí? Como práctica pueden hacer la transformada de Laplace del valor absoluto de coseno también, y así sucesivamente. Muy bien. Lo que les decía y el libro que les iba a recomendar, si lo pueden conseguir en físico, mejor, pero se los voy a mostrar aquí en PDF. No puede ser que en la página de la universidad, como en el CIPDI o así, uno pueda descargarlo en PDF. Estoy casi seguro que se puede. O muy probable, digamos. Pero antes de cerrar la grabación voy a hablar un momento sobre eso. Nada más permítanme. Voy a compartir acá.
En el librillo que está por ahí, si se van al capítulo 8, les había compartido este libro. En el capítulo 8 dice transformada Laplace, página 331. Vamos a ver, creo que lo estoy aquí. 331. Creo que aquí hice un poquito más para adelante. Aquí está. Transformada Laplace. Entonces, en ese capítulo 8, para la gente que le gusta todavía más la teoría o que quiere entender un poco más a profundidad el concepto de la transformada Laplace y no irse tanto a lo calculero, aquí puede leer de a dónde es que sale, digamos, más o menos la transformada de Laplace. Yo les había mencionado rápidamente que es una función que manda funciones en funciones. Tiene una inversa y cierta biyección por ahí. Aquí está. Aparte de eso, por ahí más adelante viene la definición de la transformada de Laplace y todo el rollo. Habla de ciertas funciones. Yo les había dicho también que a las funciones que les podemos aplicar la transformada de Laplace se llaman de orden exponencial, si mal no recuerdo. Y es que no crecen más rápido que una exponencial. Eso se habla aquí un poco sobre ese tipo de cosas. Son como más teóricas, pero bueno. Y aparte se da una repasada a todos los límites. Cómo aplicar L'Hopital, cuándo aplicarlo, cuándo no. Y junto a esto viene el cálculo de varios límites. Por aquí más adelante creo que trae un montón de límites. Y algunas cosas, por ejemplo, si tengo f de t igual a t, ¿qué pasa con esta expresión? Si me da 0 o no me da 0. Entonces viene un buen repaso de cálculo 1, de todas las cosas que uno debería saber en cálculo 1, con senos, cosenos, límites y demás. Para calcular, por ejemplo, transformadas de Laplace usando la definición. Aquí viene una explicación de la función gamma, que en teoría, digamos, se da por un hecho de que la conocen, pero podemos pegarle una pequeña explicación por lo menos cuando veamos esa parte. Y muchas otras cosas. Entonces, todo ese repaso yo les recomiendo que se lo lean. También define la función de Heaviside, que vamos a estar viendo en las próximas clases. Y muchas otras cosas. Entonces, de verdad les digo que puedan agarrar ese capítulo 8, la primera parte, y leérselo, porque vamos a necesitar todas esas cosas. Todavía más adelante, vamos, hay tal vez demasiada información, pero se los recomiendo ahí que le peguen una leída. Hay gente que no busca en los libros, pero en los libros es a donde están todas las cosas. Y viene muchísimo ejemplo. Ya después de cierta parte, vienen ejemplos. Aquí, por ejemplo, ya empiezan a calcular la transformada de Laplace de una constante y viene todo el ejemplo resuelto. Y un montón. En realidad, si uno se adelanta todavía más, aquí vienen cómo calcular la transformada de Laplace de esto. Y aquí empiezan a partir las integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Ven que viene muy, muy, muy completo. Entonces se los encomiendo ahí para que tengan más ejemplos, porque en la clase solo puedo ver una cantidad pues corta de ejemplos, aunque intento ver uno de cada uno, pero hay muchísimos más. Muy bien, voy a pausar aquí la